presencia de Dios. Sí. Dale, ya estamos en vivo. Gloria a Dios. Gloria a Dios en las alturas, en esta tarde, en esta noche, en esta mañana, en este instante, en este momento. Venimos exaltando el nombre de nuestro Maestro, de nuestro Rabí, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de aquel que dio su vida en la cruz del Calvario para darnos a nosotros la justificación de nuestros pecados, para darnos a nosotros, a ti y a mí, la oportunidad de tener un acercamiento para con el Creador de los cielos y la tierra, para con el Dios justiciero, Jehová de los ejércitos, a través de su nombre, el cual es el único nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, el cual se llama Jesús de Nazaret, el Señor Jesús. Él nos ha dado a nosotros la cobertura para que podamos tener una remisión de nuestros pecados, una justificación de nuestros pecados y también los pecados de todo el mundo, de todo aquel que en Él cree, porque la Biblia dice de que todo aquel que en Él cree tendrá la vida eterna, ¿verdad? No se perderá, mas tendrá la vida eterna. Así dice la palabra de Dios, y la palabra de Dios es viva y es eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios es verdadera, la palabra de Dios es eficaz, la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios es la que vivifica al ser humano, la palabra de Dios es lo que Dios nos ha dado a nosotros para que a través de esa palabra obtengamos una vida eterna y que entendamos de que la vida que tenemos aquí es una vida transicional nada más, en la cual tenemos que hacer lo mejor de esta vida. Esta es una oportunidad que Dios nos está dando para que seamos moldeados, para que seamos capacitados, para que trabajemos en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en el amor, en el gozo, en la paz, en la paciencia, en la bondad, en la benignidad, en la templanza, en la mansedumbre y en la fe, aparte de otras cosas, ¿verdad? Como es la madurez espiritual, el crecimiento, el dominio propio. Todas esas son cosas en las cuales Dios ha tenido en bien hacernos un llamado, hacerte un llamado para que a través de ese acercamiento entendad de que hay un Espíritu Santo que Dios te quiere dar, que Dios nos quiere dar, que Dios nos está dando, para que a través de ese Espíritu Santo seamos nosotros moldeados a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo, a través de los siervos y siervas ministros, sea en crecimiento, que vaya en crecimiento, de aumento en aumento, hasta que el día sea perfecto, ¿verdad? Esta es Iglesia Ministerio, Jesucristo es el Señor. Y estamos transmitiendo desde San Francisco, California. Le estamos dando gracias a nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro Rabí, nuestro Maestro, Él es nuestro amo. Él es quien ha puesto la pauta para que esta palabra se lleve a cabo, para que esta oportunidad que tenemos de establecer de que hay un Rey de Reyes y Señor de Señores, y hay alguien que le está haciendo un llamado al hombre, el cual es el Señor Jesús, a que el hombre tenga un acercamiento a su Redentor, a su Creador, a su Sanador, porque solamente el Señor Jesús es el que tiene el poder de sanarte tus heridas, de sanarte tus enfermedades, de sanarte las heridas del corazón, de darte una nueva perspectiva de vida, para que seas vivificado, renovado, restaurado, porque Él está dispuesto a darte un motivo, un objetivo. Él te creó a ti con un propósito, y ese propósito es de que tú le alabes, de que tú lo exaltes, de que tú alabes su nombre de Él. Para eso fue de que Dios creó al ser humano, fue para la alabanza de la gloria de su nombre. Así dice la Biblia, y la Biblia es la palabra de Dios. Vamos a leer en esta noche, en este momento, en esta mañana, en este instante, la Biblia en el libro de Segunda de Corintios. En el capítulo número 2 de Segunda de Corintios vamos a leer la Biblia. En el capítulo número 2 del libro de Corintios, de la carta de San Pablo a los Corintios. En el capítulo número 2
en el versículo número 16, 17 y 18 vamos a leer la palabra de Dios como está escrita. Dice, capítulo 3 de Segunda de Corintios, dice la palabra de Dios en el versículo 16: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Hasta ahí. Oramos. Padre y gran Dios, Jehová de los ejércitos, venimos delante de tu presencia, Señor bendito, pidiéndote, Señor, que seas tú, Padre, quien ilumines nuestras mentes, ilumines nuestros corazones, Padre bendito. Sé tú, Señor, escribiendo tu palabra, Padre, en la tabla de nuestros corazones, Señor, para que a través de ese acto, tu palabra, Señor, haga un efecto en nuestras vidas de tal manera, Señor, que seamos transformados, Padre, a través de tu palabra, de tal forma que tu nombre sea glorificado, Señor, en nuestras vidas, Señor, porque es solamente a través de tu palabra, Señor, que nosotros podemos ser vivificados, Padre, de tal forma que podemos empezar a hacer cambios importantes y estratégicos en nuestro ser, de tal forma de que vayamos de aumento en aumento, Padre, hasta que tu gloria se refleje, Señor, en nuestras vidas, Padre bendito. Sé tú, Señor, a través de tu palabra y a través de tu Espíritu, Señor, poniendo en nosotros el querer, poniendo en nosotros, Señor, el hacer, Padre bendito, poniendo en nosotros, Padre, el redargüimiento necesario, Padre de gloria, para que de tal manera seamos moldeados, Padre, en tu palabra y vayamos de aumento en aumento, Señor, venciendo todas las acechanzas del enemigo y todos los deseos, Padre, de la carne, de tal forma, Señor, de que seamos perfeccionados, Padre, en tu palabra, con la esperanza, Señor, de que tú pronto vendrás, Padre de gloria, y vas a transformarnos a nuestra plenitud, Padre, de este cuerpo corrupto a un cuerpo incorruptible, Señor de gloria, y podamos de tal forma encontrarte en las nubes de los cielos y poder entender todas las cosas, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que tu palabra llegue a la vida de cada persona, de cada hombre, de cada mujer, de cada anciano, de cada niño, Señor, donde quiera que se encuentren, Padre, en los diferentes países, en los Estados Unidos, en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Colombia, en Perú y en cualquier otro país que nos escuchen, Padre. Sé tú quien llegues hasta donde están, Padre, cada individuo, y que seas tú, Señor, quien hagas crecer la esperanza, Padre, en cada persona, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos en este instante, en este momento. Amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. En esta porción que hemos leído, encontramos un momento en el cual el apóstol Pablo, el cual era un apóstol del Señor, llamado a predicar la palabra del Señor, este individuo había trabajado arduamente en expander el conocimiento de quién el Maestro Jesús de Nazaret era para con la vida de los individuos, de las personas, de las familias, de los seres humanos. Pablo, habiendo sido convertido al cristianismo en un acto extraordinario de parte del Señor Jesús, él empezó a expander la prédica del mensaje de salvación que Jesús había traído a la humanidad. Y era un momento
crucial en la vida de la humanidad, porque en ese momento había mucho conocimiento de muchas religiones, pero una de las religiones de la cual Pablo y la cual el Señor Jesús mismo practicó era el judaísmo. Y dentro del judaísmo se sobreentiende de que fue Dios quien le dio a Moisés no solamente los 10 mandamientos, pero todo el espectrum de las leyes que Dios estableció para con el pueblo de Israel, para que a través de estas leyes el ser humano pudiera entender de que vivía en condenación. ¿Por qué? Porque la ley que Dios le entregó a Moisés era un escrito bien importante que le revelaba al hombre, al ser humano, no solamente de que estaba en condenación, sino que los específicos de cómo tratar de evadir esa condenación. Por eso es de que Dios le dio los mandamientos a Moisés, y varios de los mandamientos, como los conocemos, ¿verdad? Es de que no te harás imagen de ningún otro Dios, ¿verdad? Porque uno solamente es tu Dios, no te inclinarás a ellas, no te inclinarás a ninguna imagen, porque solamente hay un Dios, y ese es Jehová de los ejércitos, y ese es un Dios celoso. Ese es uno de los mandamientos, es el primer mandamiento, que Dios quiere que tú le des la adoración y la alabanza solo a Él. Y es por eso de que las personas a veces les cuesta comprender y entender el poder del Dios creador de los cielos y la tierra, pero Dios, siendo un Dios poderoso, también es un Dios celoso. Dios también nos dio mandamientos como honra a tu padre y a tu madre, no robarás, ¿verdad? No hurtarás, no cometerás adulterio, no fornicarás, ¿verdad? Pero Dios no solamente le dio esos mandamientos a Moisés, Dios le dio a Moisés una serie de leyes para que el pueblo de Israel se pudiera regir a sí mismo, de tal manera de que estas leyes le proveían al hombre y a la mujer, ¿verdad?, un componente con el cual podía tener un acercamiento a Dios, rindiéndole un sacrificio de sangre a través de un sacrificio de un animal, por ejemplo, que era hecho y ejecutado por un ministro, el cual ejecutaba el sacrificio en el templo que se había construido en Jerusalén para redimir los pecados de las personas. Pero la ley en sí no le entregó la salvación a ningún individuo, y eso es lo que estaba tratando de establecer Pablo aquí con este escrito. En este capítulo 3 de 2 de Corintios, él estaba tratando de explicarles a las personas, a los cristianos, a los creyentes, de que el pacto que Dios había hecho con Moisés era un pacto de muerte, porque la ley en realidad condenaba, era un pacto de condenación, pero el nuevo pacto que Jesús nos había dado, le había dado al ser humano a través del cristianismo, es un pacto de justicia, es un pacto que vivifica, es un pacto que renueva, es un pacto que le da nueva esperanza, no solamente al pueblo de Israel, sino que a todo aquel que cree en el Maestro, en el Jesús de Nazaret, que murió en la cruz del Calvario para darnos a nosotros, a ti y a mí, la salvación y la remisión de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. ¿Qué es lo que estamos tratando de establecer aquí, verdad? De que no es por obras por el cual las personas pueden alcanzar la salvación. No es por las obras que tú puedas hacer por el cual tú vas a alcanzar la remisión de tus pecados. Es por pura gracia de parte de nuestro Señor Jesucristo, el cual Él entregó su vida en la cruz del Calvario para darte a ti y a mí la remisión de nuestros pecados. Porque tú puedes tratar de ejecutar todas las leyes dadas a Moisés, pero la Biblia dice de que el que vive por la ley va a ser juzgado por la ley, pero el que vive por la gracia va a ser juzgado por la gracia. Yo quiero ser juzgado por la gracia.
Yo quiero que el Señor en su tribunal, en el tribunal de Cristo, que Él me juzgue a mí por gracia, por su gracia, no por mis acciones, ¿verdad? Porque continuamos estando en este cuerpo pecaminoso, en este cuerpo corrupto. Mientras estemos en este cuerpo corrupto, estamos en tendencia a cometer pecados, con un pensamiento, con una mirada, con un prejuicio, porque a veces somos rápidos con el prejuicio. El ser humano, yo me asombro de cómo el ser humano tiene la capacidad de actuar en prejuicio, ¿verdad? Por cualquier cosa, porque así estamos diseñados, como que la estructura del ser humano está diseñada para pensar lo negativo, para actuar en prejuicio y en juicio. Y es por eso que a veces para el cristiano es bien difícil poder continuar actuando dentro del cristianismo, porque siempre hay alguien que lo está juzgando. Si alguien canta, por ejemplo, y pues tal vez no canta muy bien, hay alguien que lo juzga y le va a decir: hey, no cantas bien, le va a decir. Y eso te desmotiva, eso lo desmotiva a la persona, ¿verdad? Si alguien está tratando de tocar un instrumento, siempre va alguien que va a decir: no, hombre, te hace falta, no sabes. Y actúan en juicio, están juzgando. O la gente está juzgando tu vida. Hay gente que actúa en prejuicio. Te ven y por la forma que andas vestido, inmediatamente te juzgan de que estás en pecado y empiezan a actuar en juicio. Y ese juicio es un prejuicio porque no saben en realidad el estado del individuo. Y en vez de actuar en juicio, lo que deberíamos de hacer es actuar en misericordia y pedirle a Dios de que sea Dios a través de su Espíritu Santo quien redarguya a esa persona, que sea Dios a través de su Espíritu Santo quien le dé a esa persona el dominio propio, que sea el Espíritu Santo quien le dé a esa persona el redarguyimiento de pecado para que esa persona sea convencida de pecado. A veces inclusive entre los cristianos, entre las parejas, ¿verdad? El mismo esposo le dice a la esposa: yo no sé para qué vas a la iglesia, de nada te sirve. De nada te sirve ir a la iglesia, le dicen. Y eso desmotiva totalmente, ya no dan ganas de ir mejor. De nada te sirve, le dicen, ir a la iglesia. Porque mira, seguís siendo enojón, gritón, o gritona, iracunda. Pero es que la realidad del cristianismo es de que el cristianismo es un proceso en el cual tú te inscribes en las filas del evangelio, ¿verdad? Aceptas al cristianismo, te bautizas y empiezas poco a poco a hacer cambios en la vida, porque en realidad la transformación, y de ese es el tema del día de hoy, ¿verdad? La transformación es un proceso de toda la vida. La transformación es un proceso de toda la vida. Yo conozco personas que tienen 20, 25, 30 años de cristianos y son iracundos, son enojones, luchan con la ira. Oye, a veces ni luchan porque ni entran en conciencia. Están juzgando a los demás: o aquel pecador, aquel malvado, aquel se va a ir al infierno. Oh, mira este otro. Oh, mira aquella prostituta. Oh, mira aquel borracho. Mira aquel mentiroso. Y como que a veces tenemos que tener mucho cuidado nosotros como cristianos de no convertirnos en cristianos prejuiciosos y juiciosos, que estamos constantemente señalando y viendo hacia afuera, y entramos en juicio, como que si el Señor no nos llamó a ser jueces. El Señor no te está llamando a que te conviertas en cristiano para que te conviertas en juez. Y que miras las leyes y lo reflejas la ley en la vida de las personas. Y empezás a juzgar y decir: no, este es un borracho, no, este es un mentiroso. Y a veces ni sabes. A veces nomás estás en juicio, ¿verdad?
juzgando la vida de las personas y no sabes en realidad la situación personal, individual de esa persona. El cristianismo en realidad, y eso es lo que estoy tratando de traer a la mesa el día de hoy, es un proceso de transformación que te va a tardar toda tu vida, trabajando constantemente en las diferentes componentes del cristianismo, en los diferentes componentes de tu carácter. Uno viene al cristianismo no para juzgar a los demás, sino para que uno se vea, dice la Biblia, como en un espejo, para que uno se vea como en un espejo, viendo la imagen del Señor Jesús al otro lado del espejo. Y comparándome yo como individuo a la imagen de mi maestro, para ver en qué área yo necesito cambiar y yo en lo individual necesito trabajar. De eso se trata el cristianismo. De que el Espíritu Santo te convence a ti y a mí de pecado, y uno ve al espejo y uno ve a la presencia y la imagen del Señor Jesús, y uno dice, no, pues yo quiero ser como el Señor Jesús. Yo estoy agradecido con el Señor Jesús porque Él es mi Redentor, Él es mi Salvador, y yo quiero ser como Él, yo quiero hablar como Él, yo quiero actuar como Él, yo quiero pensar como Él, yo quiero poder hacer planes estratégicos así como Él lo hace, yo quiero poder ejercitar la misericordia de la misma forma que mi maestro lo hace. Así es el cristianismo, así es el cristianismo. El cristianismo es un proceso de transformación que Dios empieza a operar en tu vida, y van a venir dardos del enemigo, van a venir desánimos, van a venir ofrecimientos que te van a tratar de desviar del camino que tú has empezado en tu caminar del cristianismo. Pero esta lucha de la transformación interna del ser humano, del individuo, es algo de que uno no lo hace uno solo, sino que el Espíritu Santo, el cual Dios quiere darnos a nosotros y nos ha dado a nosotros y está dispuesto a dártelo a ti si tú se lo pides. Es el Espíritu Santo el que entra dentro de ti, el que mora alrededor tuyo, el que te empieza a enseñar, el que te empieza a redarguir, el que te empieza a darte las instrucciones y a enseñarte todas las cosas que el Señor tiene para enseñarte a ti. Te empieza a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces, y empiezas a tener sueños y empiezas a tener revelaciones y empiezas a leer la Biblia, y de repente lo que antes nunca habías entendido lo empiezas a entender, y empezás a tener una relación con Dios más íntima, y podés hablar con Dios y podés escuchar la voz de Dios, y cuando alabas a Dios lo haces en espíritu y en verdad, con un corazón contrito y humillado y sincero. Ese es verdaderamente lo que empieza a transformar tu vida, ¿verdad? El proceso de la transformación se va a tomar bastante tiempo. Nosotros no podemos tener la expectativa de que una persona se convirtió en el cristianismo y ya el día de mañana ya es una persona perfecta. Esa es una falacia cuando nosotros pensamos y esperamos de las personas perfección. Estamos en la santidad progresiva. La transformación tiene que ver con la doctrina de la santidad progresiva, en la cual nosotros trabajamos poco a poco en nuestro carácter. Cambiar el carácter del ser humano es un trabajo arduo. Es un trabajo arduo. Cuando uno es impaciente, la impaciencia no es un buen componente de tu carácter, por ejemplo. Esto es algo que yo he estado observando en las últimas semanas, en mí mismo también, ¿verdad? Porque como les digo, aquí no se trata solo de estar observando para juzgar, sino que se trata de que uno se para frente al espejo, frente a su maestro, y uno dice, wow, mi maestro sí es perfecto, mi Señor Jesús sí es perfecto. Yo me voy a comparar a mi Señor Jesús en cuanto a verme al espejo, a la imagen de mi Dios, de mi Señor.
Y voy a tratar de empezar a trabajar en mi transformación con la imagen de mi maestro, porque yo quiero ser como mi maestro. Y uno empieza a hacer pequeños cambios en su vida, pero la impaciencia, por ejemplo, es un componente terrible porque la gente no tiene paciencia. La gente va en las carreteras, en los freeways y la carretera está trabada y van haciéndose caras y van peleándose y van acelerando y van pitando y se le echan el carro el uno al otro. Eso es impaciencia. Uno de los componentes del fruto del Espíritu Santo es la paciencia. La paciencia. Y a veces por falta de paciencia nosotros hacemos daño a nuestros seres queridos, a tus hijos, a tu cónyuge, a tus padres, a tus hermanos en Cristo, a tus amigos, a personas que te aman, que te quieren, que desean el bien para ti. Pero por la falta de paciencia, y estoy hablando no solamente a los nuevos convertidos, a cualquier cristiano, tengas 10, 20, 30, 40, 50 años de ser cristiano. Si a ti te hace falta paciencia, entonces te hace falta trabajar en ese componente tú, yo. Hay que trabajarlo ese componente. Hoy nos hemos vuelto en una sociedad en la cual lo que queremos gratitud inmediata. Vamos a un restaurante, queremos la comida rápida. Mejor pasan por un restaurante de comida rápida, porque te dan la comida rápida, aunque no es tan buena ni saludable la comida, pero te van a dar la comida más rápido. Y queremos gratitud inmediata. Y la paciencia la dejamos a un lado. Queremos que nuestros hijos se porten bien y no les tenemos paciencia para tratar de instruirlos, para tratar de enseñarles. Les damos un componente electrónico y los niños también aprenden a no tener paciencia. En cuanto se les acaba la batería del componente electrónico, empiezan a llorar y a gritar porque no les hemos enseñado cómo tener imaginación, cómo jugar con un juguete, cómo agarrar un carrito o un muñeco, una muñeca, un libro y tratar de ser creativo, ¿verdad? Y no les ayudamos, no les enseñamos desde el principio a ser pacientes. Y eso solo es uno de los componentes. Imagínense que el Señor quiere que nosotros trabajemos en el amor, por ejemplo. Ese es otro componente terrible. Porque pensamos que conocemos el amor, pero cuando empezamos a ver las características del amor, que el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo puede, todo lo soporta. No, en nuestra sociedad decimos, no, usted no tiene que soportar, dicen. Usted no tiene que soportar, sepárense mejor. Y promueven la separación familiar. Sepárense, usted no tiene que soportar, pero eso va en contra de la palabra. Donde dice que el amor todo lo soporta, no guarda rencor. Hay gente que es bien rencorosa y cristianos ya evangélicos maduros de 20, 30 años y nos cuesta no sentir rencor. Entonces ¿qué tenemos que hacer? Es vernos en el espejo de nuestro maestro y autoexaminarnos a nosotros mismos. De eso se trata el cristianismo. El cristianismo en práctica. El cristianismo en práctica es de que tú te ves a ti mismo en el espejo de tu maestro y tú tratas de ver en qué áreas tú necesitas cambiar. No andar viendo en el espejo de tu hermano y lo comparas al espejo del maestro y lo estás señalando. Aquel es esto, aquel es lo otro, aquel falló en esto, aquel falló en lo otro. No nos ha llamado el Señor a juzgar al mundo, sino que nos ha llamado el Señor a llevar el mensaje de salvación al mundo. Y el mensaje de salvación es de que el mundo ya estaba condenado. Ya estaba condenado. Y el Señor Jesús, a través del sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, vino a darle al mundo la remisión de sus pecados, la salvación eterna gratuitamente. Lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados y aceptar al Señor Jesús como tu único y suficiente Salvador y convertirte en un discípulo del Señor Jesús y empezar a trabajar en la transformación individual en ti, a trabajar en ti. Pero no podemos promover un cristianismo en el cual es un cristianismo de juicio. Yo conozco cristianos nuevos recién convertidos y ya andan en juicio, ya andan hablando en juicio.
Ya dan, aquel es un borracho, esa mujer tiene 2 maridos, y estamos juzgando, pero el cristianismo no es para allá, es para aquí. Juzgate a ti mismo y decir, ok, ¿en qué área yo necesito cambiar? ¿Cuál área yo necesito? Si soy falto de amor, entonces hay que leer la Biblia. Todos los componentes del amor. El amor es sufrido, es benigno, todo lo espera, todo lo soporta, no guarda rencor, no busca lo suyo propio, no hace nada indebido. Entonces, si no estamos haciendo esas cosas, somos faltos de amor. Somos faltos de amor. Y no importa si eres un nuevo cristiano o un cristiano ya veterano. Si te hace falta esos componentes, la palabra es para que nosotros, ¿verdad? Aquí dice la Biblia lo que hemos leído de que el Señor es, porque el Señor es el Espíritu, o sea, el Señor Jesús es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. O sea, ¿por qué? Porque es el Espíritu de Dios en la vida de cada persona, el cual llega a la vida del individuo y le ayuda a poder alcanzar libertad de sus ataduras de pecado, ataduras de pensamientos pecaminosos, ataduras de maldiciones generacionales. Es el Espíritu de Dios el que te va a libertar. Es el Espíritu de Dios el que te va a romper las cadenas de las ataduras. Es el Espíritu de Dios el que nosotros tenemos que buscar todos los días, el que tú y yo tenemos que buscar todos los días. Y si tú ya piensas que tienes al Espíritu de Dios, o de hecho ya tienes el Espíritu de Dios, gloria a Dios, entonces pídele al Espíritu de Dios, pidámosle que sea el Espíritu de Dios quien vaya moldeando nuestras vidas todos los días y que nos vaya haciendo cada día que vayamos de aumento en aumento hasta que el día sea perfecto. Y que sea el Espíritu de Dios que nos ayude a tener más misericordia para con aquellos que les cuesta todavía pelear en contra de las acechanzas del enemigo, porque no todos estamos en el mismo nivel, no todos estamos en la misma nivel de clase de aprendizaje y de ejercicio, de ejercitar la palabra de Dios. ¿Verdad? Todos somos cristianos, pero no todos estamos siendo transformados a la misma velocidad. Hay personas que van a ser transformadas más rápido que otros. Hay personas que Dios les da el dominio propio más rápido para que puedan dejar de tomar, porque el alcoholismo los tiene agobiados, los tiene destruidos. El alcoholismo los tiene amarrados de tal forma de que su vida se han vuelto un caos. Su vida ha perdido sentido. Hasta los hijos no quieren nada que ver o no pueden verlos, porque el mismo alcoholismo ha alejado a los hijos o al cónyuge. Porque eso es lo que hacen ese tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vas a vencer eso? ¿Cómo vas a vencer la drogadicción y el alcoholismo? Lo vas a vencer a través de tener un acercamiento con tu Maestro, con el Señor Jesús, y permitiéndole al Señor Jesús que sea Él quien te dé de su Santo Espíritu, para que su Santo Espíritu de Él sea quien te dé el poder de la transformación, para que tú seas transformado de tal forma que tu vida empiece a cambiar. Que empiece a cambiar. Es cuando nosotros tenemos un acercamiento al Espíritu Santo, es cuando podemos verdaderamente empezar a experimentar una transformación en nuestra vida. Y lo digo de esta forma porque es importante traer a la superficie de que nos convirtamos en cristianos más misericordiosos. En cristianos de que nos convertimos en cristianos que nos estamos viendo en el espejo de nuestro Señor Jesucristo. De eso se trata. Y dice lo que hemos leído: por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor. Allí en ese punto, allí es lo que estoy hablando. Esa es una llave. Es una llave que te estoy dando para que tú abras la puerta de la transformación en tu vida, en mi vida, ¿verdad? En la cual nosotros empezamos a ver al Señor Jesús como que si lo estamos viendo en un espejo, ¿verdad? Y estamos comparando la grandeza, la belleza, la perfección del Señor Jesús, del Rabí, nuestro maestro de ayer, nos está enseñando a nosotros cómo nosotros debemos de ser. Él nos está instruyendo a nosotros cómo nosotros debemos de ejecutar o permitir
que el Espíritu Santo ejecute, más bien dicho, una transformación en nuestras vidas. De eso se trata el mensaje del día de hoy, del poder transformador de parte de Dios. Tiene que ver de que el cristiano, el discípulo, ¿verdad? Más bien dicho, el discípulo del Señor Jesús, se ve como en un espejo. Es lo que Pablo, imagínense el nivel de revelación que Pablo estaba teniendo en ese momento. Era como un momento de éxtasis en el cual Pablo les estaba revelando algo grandioso a la iglesia de Corintios. Y no solo a la iglesia de Corintios, sino que a todos aquellos, ¿verdad?, de que íbamos a tener el privilegio de leer esta palabra en algún momento. Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo a nosotros, de que nosotros nos convirtamos en discípulos a los cuales nosotros estamos mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, ¿verdad? Por tanto, todos nosotros, dice, nosotros todos mirando a cara descubierta, dice el versículo 18, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Y noten que ahí dice Espíritu con letra mayúscula, indicando el Espíritu Santo del Señor Jesús. Pónganle atención a eso, el detalle del aprendizaje ahí, de que cómo entonces experimentamos la transformación como mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor. ¡Wow! Si es que si tú tienes un espejo de esos que son de arriba hasta abajo, ¿verdad? Y uno se para y uno se ve enfrente. Yo tengo uno, ¿verdad? Está viejito el espejo, me lo encontré tirado, pero ahí lo tengo, el espejo, y lo han dado cargando para arriba y para abajo. Ya tengo como 10 años con ese espejo y me gusta ese espejo. Donde me he movido, yo me he llevado mi espejo, porque ese espejo está grande de arriba hasta abajo y uno se puede parar, ¿verdad?, para verme ahí cómo me veo, ¿verdad? Porque como sea, a veces siempre hay un poquito de malicia, ¿verdad? No vamos a andar todos despeinados y todos mal vestidos todo el tiempo, ¿verdad? Pero, o sea, y el espejo te ayuda más o menos a verte como te ves. Si solo tenés un espejo de cara y no tenés un espejo completo, solo la cara más o menos te vas a medio arreglar en el espejo, porque para eso es el espejo, para que uno se pone enfrente del espejo. ¿Nunca les ha pasado que se paran y no se peinaron bien y andan haciendo cosas en el día y de repente van al baño y se miran en el espejo con el pelo todo parado, más que uno trae pelo de ese que es bien rebelde, ¿verdad? Y uno dice, ay, Dios mío, y así han andado todo el día, nadie me dijo nada, porque la gente no te dice, pues, ¿verdad? La gente no te dice. Entonces, ¿para qué es el espejo? Es para que uno se autoexamine a uno mismo y uno vea, ok, aquí me hace falta, ¿verdad? El que tiene barba dice, ok, aquí me voy a cortarla aquí, me voy a arreglar aquí, ¿verdad? Me voy a peinar acá, me voy a arreglar las cejas, no sé cómo. Para eso es el espejo, para ver cómo se ve, a ver si tengo alguna mancha, alguna arruga. Y allá uno anda viendo qué se hace para no verse tan desnutrido o tan mal vivido, ¿verdad? Entonces, para eso, de eso es lo que está hablando Pablo aquí. Está hablando de que la transformación tiene que ver de que uno utiliza la gloria del Señor Jesús como por el Espíritu mismo de parte de Dios, para que nosotros nos paramos enfrente de ese espejo y nos autoexaminamos a nosotros mismos. Autoexaminémonos a nosotros mismos. De eso se trata el mensaje del cristianismo, de que el mensaje del cristianismo, el cristianismo en práctica, tiene que ver con el poder de la transformación que Dios tiene para ti. Y por ejemplo, si tú luchas con ansiedad, con enfermedades, si tú luchas con depresión, si tú luchas con una raíz de amargura o con alguna herida del alma, porque a veces nosotros los seres humanos traemos heridas en nuestra alma, cargándolas por muchísimos años, y eso nos afecta en nuestra vida. No
no nos permite que nosotros seamos cristianos efectivos, no nos permite que seamos hijos efectivos, no nos permite que seamos hermanos efectivos, no nos permite que seamos cónyuges efectivos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es vernos en el espejo de nuestro Señor Jesús a través de la palabra de Dios y empezar a trabajar en aquellas cosas que son importantes, como el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad. Hay gente que no es bondadosa para nada, ¿verdad? La bondad, la benignidad. ¿Qué es la benignidad? Es el deseo del bien para con tu prójimo. Es el desearle el bien a tu prójimo. A veces no le deseamos el bien al prójimo. Ojalá que se caiga, dicen. Ojalá que le vaya mal para que aprendan, dicen. ¿Verdad? Y les deseamos el mal a la gente. Y esa es falta de benignidad, amor, gozo, paz, paciencia, bondad. La bondad que si tenemos hay que dar. A veces la gente prefiere que se le pudra la comida en la refri y no regalarla. ¿Verdad? Prefieren tirar los zapatos a la basura que donarlos a una organización sin fines de lucro. ¿Me entienden? Nos hace falta bondad, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, templanza. Hemos hablado de la templanza. La templanza tiene que ver con tu carácter. Hay gente que en la mañana tiene andan de buenas y ya como al mediodía en la tarde andan de malas. O como con que se les pase la hora de comer ya están de cascarrabias. ¿Verdad? O con poco que no durmieron explotan rápidamente en enojo. Entonces nos hace falta trabajar allí, esa área, ¿verdad? Allí vernos en el espejo. La paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza. La templanza tiene que ver en la templanza de tu forma de ser. Yo conozco gente que todo el tiempo andan contentos. Eso es tener templanza, amigo. Todo el tiempo andan contentos. Todo el tiempo se sonríen, todo el tiempo están tranquilos porque traen paz. ¿Verdad? Yo quisiera, yo cuando veo a gente así, digo, wow, este hermano, esta hermana, yo quiero ser así. ¿Por qué? Porque me veo en el espejo de mi Señor y digo, yo quiero ser, porque mi Señor me tiene paciencia a mí. Mi Señor no me está condenando a mí, Él es mi abogado, Él es tu abogado, Él es tu redentor, Él es el que te ha dado una cobertura para que nadie te pueda juzgar. Hay gente que te va a juzgar, pero el que señala es el enemigo. Ese no es el trabajo nuestro de señalar. El trabajo nuestro es llevarte la palabra de salvación, la cual indica de que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo será salvo y tendrá la vida eterna por el puro mérito de la bondad de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús te está regalando la salvación sin ningún mérito de acción que tú tengas que hacer. Entonces, hermano, ¿qué está diciendo? ¿Que vivamos en pecado? No estoy diciendo eso, hombre. Lo que estoy diciendo es que el cristiano que entiende la gracia que Dios ha tenido para con él o para con ella, ese cristiano es agradecido y se somete a la transformación. Va, Señor, transformame, está bien. Voy a dejar de decir malas palabras, voy a dejar de tomar alcohol, voy a dejar de hacer las cosas que a ti no te agradan, Señor. Ayúdame, Señor, a poder vencer todas esas cosas en mi vida. Ayúdame a transformarlas. Me someto a la transformación porque quiero ser obediente, porque estoy agradecido de lo que tú, Señor, has hecho por mí. Es por agradecimiento. El cristiano o el creyente que es desobediente al Señor Jesús, entonces es un cristiano desagradecido, ¿verdad? Y hay que trabajar en eso. Entonces hay que vernos al espejo y hay que ver en qué área, ¿verdad? ¿En qué área? Si luchas con la envidia, ya no seas envidioso. Pídele al Señor que te dé el poder, el dominio propio, que te redarguya el Espíritu Santo, que te llene del Espíritu Santo para que tú puedas entonces luchar en contra de aquellas cosas que no te permiten alcanzar una vida más plena, una vida más llena. Imagínense la palabra tan poderosa del día de hoy. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo. Eso es como para que te lo memorices. Mira, y aquí en este mismo capítulo Pablo habla cómo es importante de que la palabra que tú recibes de parte de Dios, que la escribas en la carne, en tu corazón, en la tabla de tu corazón, que la escribas allí, ¿verdad?
Porque, o sea, la Biblia está bien, tú la puedes traer cargando debajo de tu brazo, en el teléfono, está bien, ¿verdad? La puedes traer escrita, la puedes traer en algún panfleto, todo eso está bien, la puedes poner en las paredes de tu casa. Hay gente que pone versículos en la pared de su casa, está bien, gloria a Dios, hagan eso. Pero más que todo hay que trabajar, que sea parte de la transformación, el trabajar en escribir la palabra en la tabla de nuestro corazón. Porque cuando está escrita en la tabla de nuestro corazón, entonces empieza a tener un efecto en nuestra vida, te empieza a cambiar. Y uno empieza a decir, no hombre, yo tengo que ser diferente, ya no puedo ser iracundo, ya no puedo ser impaciente, tengo que portarme bien, tengo que ver cómo trabajar en dejar el pecado. Y empieza uno a decirle, Espíritu Santo, pon la pauta para abandonar el pecado, Señor. Sé tú, Señor, que me transformes de gloria en gloria, como a tu misma imagen, Padre, y hazlo a través de tu Espíritu, oh Señor. O sea que no lo vas a hacer tú solo, porque no es con espada, ni es con ejército, dice la Biblia, sino que es a través de su Santo Espíritu. Que sea su Espíritu el que nos redarguya y nos ayude y nos transforme. En el nombre de Jesús yo le pido a mi Dios que sea el Espíritu Santo quien llegue a tu vida en este momento y que te ayude a transformar cualquier situación que tú necesites transformar en tu vida, para que todas las cosas alrededor tuyo empiecen a cambiar en un tono más positivo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Padre de gloria, en esta noche. Te damos gracias, Señor, porque tú